noche. Hernán Calderón, él es el presidente de la Corporación de Defensa de los Consumidores. La verdad es que formalmente la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios. Eso. Pero uno tiene asociado con la defensa del consumidor, por eso lo presentaba de esa manera. Hernán, ¿cómo está? Muchas gracias por venir. Gracias, Beatriz. Un gusto. Me imagino que están con harta pega en estos días, ¿no? Claro, todos los hechos que han pasado nos tiene focalizados en analizar estos tipos de hechos. También enfrentar el que salió el fallo en la Corte Suprema, que nos demoramos menos de 24 horas, ya había una demanda colectiva contra la colusión de los pollos. Exacto. Y ahora analizar este que es gigantesco también. O sea, estamos hablando ya dejamos de este tipo de colusiones en que son cosas puntuales. O sea, lo de la farmacia es mínimo comparado con esto. Estos son gigantescos, a pesar del impacto que tiene el de la farmacia. Pero esto ya creo que rebalsó el vaso. Ahora, Hernán, mirando en global, porque después nos vamos a detener en cada uno de los casos para ver las diferencias y lo que se puede lograr. Pero mirándolo en global, cuando hay un caso de colusión, con la legislación actual, con lo que existe, ¿cuánta posibilidad tenemos todos nosotros que podemos haber estado afectados por el cartel de los pollos, por el cartel de Confort, en fin, de que se nos devuelva lo que se nos cobró de más? A ver, la legislación actual nos permite hacer demandas colectivas una vez que ya tiene los fallos finales en todas las instancias previas antes de llegar al civil. Perdón, ¿pero permiten las demandas colectivas? Las demandas colectivas sí. O sea, demanda colectiva sí se puede hacer. Es más, siempre hubo una duda después del caso Farmacia y la Corte Suprema lo aclaró muy bien en cuanto en qué momento se puede realizar y cómo se debe hacer la demanda colectiva. Entonces, en el caso del caso Pollos, se esperó que siguiera el procedimiento en el Tribunal de Libre Competencia, hubo el fallo, posteriormente apelaron, porque ahí el caso es que ellos siempre negaron la colusión. O sea, todavía lo niegan, pese al fallo. Todavía lo niegan, sí, por supuesto. Siguió el fallo de la Corte Suprema, a partir de ese momento nosotros teníamos 6 meses para hacer la demanda. Probablemente en este otro caso tiene un matiz distinto. Aquí son 2 empresas que reconocen que estaban coludidas. Por lo tanto, no tiene el mismo atenuante que tenía el de la colusión de los pollos. Por lo tanto, en el Tribunal de Libre Competencia, los alegatos no van a ser probablemente con descartar que hubo colusión, sino que simplemente van a ser el tema de la aplicación de las multas, la revisión del daño, la revisión de cómo se aplicó la delación compensada. Y posteriormente, no sé si va a haber apelación también. Yo creo que no debiera haber ni apelación, porque, sí, porque está reconocido. Y además porque no solo reconocer, además tienen que aportar las pruebas. Lo que pasa claro. En el requerimiento, esto que llamaba tanto la atención, en el requerimiento digo, de la Fiscalía, de que arrojaron los computadores al San Carlos y todo eso que parecía que broma, pero que es cierto y está en el requerimiento formal, es porque son antecedentes que aportó la papelera o la CMPC, que fue la primera que se denunció y se acogió la delación claro. compensada. Bueno, esos son antecedentes que va a tener que revisar el Tribunal de Libre Competencia y por eso nosotros quisimos estar presentes en ese juicio que se va a hacer en ese tribunal para poder investigar y también aportar y consultarle al tribunal si corresponde o no corresponde el beneficio de la delación compensada para estas 2 empresas, porque aquí una recibió el beneficio de eximirse del 100% de la multa. Exacto, no hay multa. No hay multa. Y el otro hubo una rebaja Exacto. de la multa. Entonces, a nosotros nos parece de que el Tribunal de Libre Competencia tiene que dilucidar si la entrega de información y el aporte fue esencial para el desarme del cartel, si aquí, ¿quién fue la instigadora de la colusión? Porque nuestra legislación de libre competencia tiene estipulado de que el instigador no tiene beneficio. Sí, claro. Por lo tanto, acusa a la más pequeña en este caso. Claro, pero la más pequeña acusa a la grande. Exacto. Entonces, ahí eso tiene que dilucidarse en el Tribunal de Libre Competencia. Ya vamos a entrar directamente a eso. Quiero quedarme todavía con lo que significa la compensación para los usuarios o para las personas, los consumidores. Y quiero hacer una comparación. Hagamos un poquito de historia. La colusión quizás
que tenemos más en la cabeza tiene que ver con la primera que se conoció y ahí aprendimos ciertos conceptos, que fue la de las farmacias y todo lo que eso provocó. Y usted tiene razón, la de las farmacias es mucho más acotada de lo que estamos viendo ahora con los pollos y con otras más. Pero, ¿qué experiencia dejó el país? Y aquí me refiero al CERNAC, a los consumidores, a incluso el aparataje de la Fiscalía Nacional Económica, en fin, el caso farmacias, específicamente lo que tiene que ver con la fórmula para intentar compensar a las personas. A ver, lo primero, hay varias experiencias que aquí se sacaron. Primero, un cambio en la legislación. Sí. O sea, eso fue clave para poder hoy día estar descubriendo estos carteles. Otros casos más. Y otros casos que quizás cuantos más. Sí. En segundo lugar, nos sacó de un sinnúmero de dudas sobre el tema de la legitimidad que teníamos para hacer demanda por casos de colusión o infracción a la libre competencia, que siempre la tuvimos en una duda. Si correspondía, cuándo, en qué momento y en base a qué artículo de libre competencia. Hay algunos que tienen duda de si es legal o no, pero... No, pero la Corte Suprema, a partir de eso, nosotros hicimos la iniciativa de solicitarle a los parlamentarios que hicieron una iniciativa parlamentaria que fue aprobada y la iniciativa se fue en consulta a la Corte Suprema y la Corte Suprema envió la respuesta y dijo no es necesario modificar la ley, está contemplado en estos y estos artículos. Por lo tanto, ahí se despejó. Los consumidores tenemos derecho a pedir la compensación cuando hay casos de infracción a la libre competencia que los haya afectado a ellos. Y por lo tanto, hoy día tenemos claridad bajo qué artículo y cómo proceder. ¿Y cómo funcionó entonces el proceso de tratar de resarcir o compensar a los clientes con las farmacias? Se lo pregunto porque trataron de idear un sistema, porque era bien complejo. Primero estaba la gente que tenía la boleta guardada, lo que era bastante raro, que uno guarde una boleta de un medicamento que compró de un año para otro. Imagínense, en el caso del pollo, el confort, en fin. Después estaba otro mecanismo que era para las personas que compran siempre los mismos remedios porque son enfermos crónicos y se pueden ver los cruces entre la farmacia y las ISAPRES, que de repente tienen conexión. Y queda ese listado y hay algo que se puede mostrar, mire, yo compro todos los meses tal remedio, en fin. Y había otro sistema más que ahora no recuerdo, eran 3 fórmulas. Y la verdad es que hoy día se alude a esa fórmula que se intentó hacer algo, pero que no dio los resultados. ¿Usted cómo se acuerda que funcionó este sistema y si realmente llegó algo de vuelta a los consumidores a propósito de lo que habían pagado de más en el caso de farmacias? Bueno, en el caso farmacia, la compensación que hubo fue un acuerdo entre CERNAC y FASA específicamente, nada más. Porque las otras siguieron en el juicio. Las dos farmacias... Verde y Salcobrán. Ellos siguieron negando hasta el día de hoy que estaban coludidos. Entonces, ahí hubo una diferencia. Perfecto. FASA comprometió al CERNAC la devolución de 2.000 millones que era lo que estimaba de que tenía que devolverle a los consumidores. El CERNAC aceptó, o sea, ese fue el acuerdo de mediación que hicieron. ¿A usted qué le pareció ese acuerdo? El acuerdo fue, digamos, malo. ¿En qué sentido malo? ¿Por qué? Primero porque no había control. ¿Quién controlaba que la empresa efectivamente estaba haciendo una devolución efectiva y no solamente estaba incrementando sus ventas? Al final yo creo que FASA salió favorecida porque bajó los precios y eso tuvo una tremenda campaña de publicidad con la rebaja, pero la verdad que rebajar cuando yo estoy cobrando un 1000% más sobre un medicamento y bajarlo a 500%, voy a tener igual utilidad, voy a tener igual rentabilidad, con la única diferencia que a lo mejor ahora voy a perjudicar a mi competencia y mi competencia va a ver disminuida sus ventas y las mías van a aumentar. Entonces no es eso. Nosotros lo que proponemos y siempre hemos propuesto, y dentro de nuestra propuesta de compensación para los consumidores siempre dijimos, tiene que ser un tribunal el que determine cómo se va a compensar a los consumidores, cómo se va a controlar de que efectivamente la devolución llegue a los consumidores. Porque aquí hay otro dato más. En el caso de las farmacias, de esos 2.000 millones que comprometió FASA, solamente se devolvieron 1.400. O hay 600 millones que nunca se devolvieron y el CERNAC tuvo que demandar a FASA para que devolviera ahora. Ahora hay una demanda colectiva por la devolución, por los 600 millones que no devolvió. Bueno, queda claro entonces que aquí no hay control ni cumplimiento. Entonces tiene que ser controlado por un tribunal, tiene que haber un mecanismo donde realmente
la empresa efectivamente esté haciendo una devolución y esté disminuyendo el precio y no solamente esté disminuyendo el delta de utilidad. Sí, no, totalmente de acuerdo. Eso es. De hecho, es un tema que estamos discutiendo y ahora le voy a preguntar entonces, qué lástima esto de seguir avanzando como de cartel en cartel, ¿no? De colusión en colusión, pero así es nomás. Vamos a los pollos. Efectivamente, este fue un proceso en que, a diferencia del caso del papel higiénico, los pollos nunca aceptaron culpabilidad, sí, ni hubo delación compensada. Entonces, esto fue toda una batería de pruebas que tenía la Fiscalía Nacional Económica, que estaba bien apertrechada porque finalmente la Corte Suprema le da la razón y les ponen las multas que habían pedido, que eran de las más altas. Eso se zanjó justo la semana pasada. Cuando recién conocíamos este nuevo caso de colusión, venía zanjado el caso de los pollos. Usted dice, nosotros ya presentamos demanda colectiva. ¿Cómo esperan que se devuelva? ¿Ustedes también proponen un sistema para compensar a las personas? Sí. Nosotros dentro de la demanda también se menciona algunos sistemas y se van a proponer otros. Tenemos un grupo de economistas que está buscando experiencias internacionales. Sí, la mejor fórmula es la devolución directa al consumidor con una rebaja de precio. Hay experiencia, los taxistas en Estados Unidos... Pero explíquemelo si bien en concreto. ¿Qué significa eso? ¿Es, por ejemplo, rebajar los pollos, la venta, los pollos, rebajar el precio? Rebajar el precio del pollo a la venta público con un control de que efectivamente sea una rebaja. De tal manera de que para eso el tribunal tendrá que pedir la documentación suficiente para ver cuál es el costo de producción, cuáles son los márgenes de utilidad, cuál es todo el negocio del pollo para cada productor. Ahora, en el caso de los pollos, que ha sido una colusión, y después vamos a pasar a la del papel tisú, como se le dice a la de ahora, durante tantos años y con una ganancia tan enorme, ¿cómo se puede mantener un sistema efectivamente de compensación durante tanto tiempo? Pero no me contesta ahora, Hernán, tenemos que hacer una pausa. Estás en Entrevista Verdadera, un corte y volvemos a conversar con el presidente de la corporación que defiende a los consumidores y usuarios. Y de las más de 730.000 atenciones médico-terapéuticas que se realizaron el año 2014, 500.000 se pudieron hacer gracias a tu aporte personal. Por eso la marca más importante es la que dejas tú. Teletón, la hacemos todos, 27 y 28 de noviembre. Y sigues en la Entrevista Verdadera, estamos conversando con Hernán Calderón, él es de Conadecus, Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios. Estamos hablando de los casos de colusión y esta vez desde el punto de vista de nosotros, los consumidores o las personas que consumimos estos productos. Hernán, quedamos pendientes por el cartel de los pollos. Ya lo decíamos, llegaron a una resolución, la Corte Suprema los consideró culpables y ustedes como Conadecus inmediatamente presentaron una demanda colectiva para que ya el tribunal defina la fórmula en que se va a poder compensar a las personas, si es que decide eso, ¿no? Tiene que pasar por el tribunal. Y usted me estaba diciendo que en el caso de los pollos la idea es que se devuelva con una rebaja del precio. Y yo le preguntaba, ¿se puede sostener una fórmula así cuando la colusión de los pollos fue de tantos años y por una cantidad exorbitante de plata? Estamos hablando de unos 1.500 millones de dólares. 1.200 llegaron nuestros economistas. Perfecto. Ese es el monto del daño de los 10 años. Por lo tanto, si uno lo quisiera llevar a rebaja, tendríamos que calcular el tiempo, el periodo, porque la rebaja no es el 100%, es un porcentaje del precio el que subió. Es un delta que había de sobreprecio del precio normal que debiera haberse cobrado. ¿Cuánto era eso? Esos son ese acumulativo en los 10 años da los 1.200 millones de dólares. ¿Y se puede establecer un porcentaje por producto? No sé, ¿era un 10% más caro? Claro, había un porcentaje del producto que subía, que se mantuvo la tendencia durante los 10 años en que hubo un alza, un sobreprecio sobre el precio normal que debía cobrar. ¿Usted se acuerda cuánto es? No lo tengo a la mano aquí, porque es un estudio bastante largo. Entonces, el problema que tiene el sistema es que, como usted decía, podría afectar a los competidores chicos. Es que, perdón, lo voy a poner como ejemplo, porque se lo preguntaba a Hernán, porque, claro, una fórmula que uno puede entender, que es lo que hicieron las farmacias, que se podría entender para los pollos, es rebajar el producto en lo que se cobró de más, para así de alguna manera ir compensando a las personas con este precio menor. El punto, yo veo dos puntos. Uno, que ¿qué pasa con los chicos? O sea, las personas se van a volcar a comprarle al que se coludió, y el que se coludió va a seguir haciendo negocio porque va a tener venta asegurada y afectando a lo mejor a los productores más pequeños. Y lo segundo es que
si uno tiene un fin de castigo a las empresas que se coluden y no les quiere comprar nunca más, por ejemplo, la única forma, no podría entonces compensarse si es que les sigue comprando el mismo producto. A ver, digámoslo de una manera más clara. Cuando dos empresas o tres que tienen el control del mercado, tienen una posición dominante en el mercado, suben el producto, los chicos siguen la tendencia. El chico no mantiene el precio, un precio relativamente más bajo. A lo mejor tiene un delta más bajito que el que tiene la posición dominante para poder diferenciarse con él, pero sigue la tendencia. O sea, usted dice que el chico, como por coletazo, igual ganó más. También. Ya, aunque no estuviera coludido, digamos. Sino claro, porque es lógico. Si el precio real de un producto cuesta 5 y los que están en la colusión lo subieron a 10, el chico que no va a seguir manteniendo los 5, sino que se va a acercar al precio que puso el que tiene la posición dominante. Y lo único que hace él es diferenciarse en algún delta más pequeño para poder que el público lo elija. Entonces, eso sucede también en el confort, ¿eh? También puede suceder. Ahora, entonces usted aparte de eso como un problema, uno dice... Claro, entonces, si nosotros rebajáramos en un periodo, a lo mejor suficiente para compensar a los consumidores, hasta llegar al monto total del daño causado. Hasta llegar a esos 1.500 millones de dólares en el caso de los pollos. Son 1.200. Perdón, 1.200 ya. 1.200 es lo que llegamos nosotros. Sí. En ese caso, el precio tendría que volver al precio normal, tendría que rebajarse al precio normal, menos un delta para poder compensar. Y ahí es donde viene probablemente la duda si un pequeño podrá resistir ese delta que viene rebajado más del precio normal de precio. Y ahí es donde tendrán que ver los pymes cómo ellos también, alguien les tiene que proteger para que no salgan del mercado. Si aquí lo que queremos es que la competencia se dé entre chicos y grandes. Pero ese es un tema que hay que analizarlo con mucha fineza para no perjudicarlo. Pero de que ellos siguieron la tendencia, no me cabe duda. Eso es la verdad. Hernán, y cuando hay un sobreprecio durante 10 años, porque había sobreprecio en el caso de los pollos, en este otro caso también es muy parecido, porque no solamente hay un aumento de los precios, sino que además hay un control de la cantidad de productos para justamente poder mantener los precios. Cuando es de 10 años, ¿cómo se puede resarcir a las personas? Porque ¿cuánto tendría que durar la oferta? Bueno, ¿Varios años o no? Podría durar varios años. Tiene que haber un control muy estricto de que con auditorías y con monitoreo de que efectivamente las empresas estén cumpliendo. Porque ese es el punto crucial en cualquier tipo de conciliación, en cualquier tipo de demanda colectiva o en casos de compensación, de que efectivamente las empresas cumplan con la compensación. Ese ha sido uno de los motivos que nosotros hemos tenido en otras demandas colectivas, que ha sido el tema de las auditorías para que se nos esté informando cómo se va cumpliendo esta sentencia o estos acuerdos. Y en este caso, eso va a ser crucial. Ahora, cuando hay un caso como este tipo, no hay que olvidarse de que la Fiscalía Nacional Económica y el propio Tribunal de Libre Competencia, cuando ve efectos adversos en la competencia, a los grandes les pide mitigaciones. Y mitigaciones que pueden ir en beneficio de terceros, que puede ser tener una cuota de mercado distinta, tener un espacio diferente y asignarle espacios que hoy día no tienen acceso. Yo se lo digo, ¿por qué? Porque cuando hay una fusión, el tribunal tiene la facultad de exigir mitigaciones y compensaciones. Esa puede ser una vía, entonces, para proteger a los más chicos. Claro, esa es una vía. Hernán, y ¿puede haber otra alternativa que se estudie? Se lo preguntamos al director de Cernac y él decía que podía ser. No sabía cuánta literatura había de afuera, porque, a ver, la colusión pasa en todas partes del mundo y también se compensa a las personas. Un sistema distinto, por ejemplo, que hubiese una devolución en dinero para cada persona. Bueno, una pues, puede ser en dinero. En otros lados hay otras experiencias, específicamente con el tema de demandas colectivas cuando hay devolución. Es donde
el que cometió la infracción, una vez que está sancionado, tiene la obligación de depositar el monto total del daño en una entidad. En este caso hay algunas entidades que reciben ese monto. Y en ese caso es más engorroso, sí, porque los consumidores tienen que acercarse a la entidad y inscribirse para recibir ese beneficio. Bueno, el problema está que aquí estamos ante una demanda de interés difuso, en donde yo puedo identificar el total del daño causado, pero no puedo identificar a los afectados. Exacto, no es una demanda que afecta a 100 personas, a 1000 personas que son estas personas. Claro, yo no puedo identificar el total. Porque lo más probable hay es que algunos todos, que, claro, no somos todos, yo creo. ¿No? En la de los pollos, 10 años de los pollos, todos, 90% del mercado por 10 años del papel tisú, todos. Claro, todo. Sin embargo, igual hay algunos que podrían demostrar el daño que se les causó. Por lo tanto, uno podría además hacer grupos y subgrupos de afectados. ¿En qué sentido? En el caso de la farmacia también se puede hacer, y en el caso del papel también se va a poder hacer, pero esto va a significar que va a tener que ser mucho trabajo de gente organizada. Por ejemplo, pymes. La señora que tenía el restaurante, o la señora que tenía el casino, el colegio de la municipalidad, los colegios particulares que compraron con Ford durante todo ese tiempo. Y tiene factura, exacto. Él compra con factura, él tiene como demostrar el daño que se le causó. Puede ser, todos los pollos comprados a la semana, al mes, en fin. Eso, ellos pueden hacerlo. Y por lo tanto se pueden conformar grupos y subgrupos. Eso es posible. El problema es el consumidor en general, que nunca va a guardar la boleta. Y ahí tiene que operar el otro sistema. Sí, yo lo entiendo. Ahora, ¿cuánta posibilidad? Sabemos que estas son empresas multimillonarias, que tienen muchos recursos, y lo más probable es que tengan abogados que vayan a estar dispuestos ahí, si es que lo quieren hacer, porque también podrían decir, sabe que acepto esto y hacemos un plan de compensación, pero también puede haber abogados que empiecen a cuestionar y decir, bueno, ¿cómo sabemos que esta persona efectivamente consumió? Y alargar el proceso. ¿Estamos preparados para algo así? Bueno, hemos estado preparados siempre para litigar con abogados que ocupan todas las maniobras dilatorias que pueden haber. Hay abogados... Perdón, quizás la pregunta no es esa, si estamos preparados, ¿usted asume que puede ser así en estos casos? Sí, mire, el caso más difícil que hemos tenido nosotros no fue con una empresa privada, fue con Banco del Estado. Banco Estado, a pesar que ser el banco del Estado, de todos los chilenos... Le cayó el tema, porque le pasó lo mismo que se acuerdan con la tarjeta de Jumbo y así, que eran estos cambios unilaterales. Claro, bueno, que se cobró ya. En el caso Cencosud, las maniobras dilatorias fueron menos que en el caso Banco Estado. El Banco Estado ocupó todas las maniobras dilatorias que pudo encontrar. Los abogados contratados por el Banco Estado para dilatar esto. Y le doy un dato. Los mismos abogados que fueron del Banco del Estado están en estos tres casos. Como están de nuevo los pollos, en los papeles, van a estar. O sea, porque es un estudio que está dedicado a ese tema. ¿Perdón, qué estudio es? Claro y Compañía. Ya. Y se lo aseguro. Lógicamente, estos son estudios jurídicos que ganan por hora. Por lo tanto, para ellos, mientras más se dilate, más ingresos llegan. Pues. Sí, eso es. Pues. Ahora, Hernán, y con la ley que existe hoy día, que ya sabemos que la ley del consumidor, y ya voy a entrar a ese tema, no le entregan las herramientas, no están las herramientas suficientes para salvaguardar los derechos de los consumidores, sino que están las mínimas. Con la ley disponible, ¿usted cree que se avance y que se llegue a buen puerto en lo de los pollos, o es más bien la idea de estar ahí presente y todo, pero no con tantas posibilidades? No, yo creo que tenemos grandes posibilidades. Yo tengo confianza en la Corte Suprema y en los tribunales. ¿Por qué confianza? Porque la Corte Suprema ha sido la que ha cambiado el derecho al consumo en Chile. Fíjese que el caso Cencosud cambió el derecho al consumidor inmediatamente. Una controversia de 7 años se resolvió en un fallo. Hubo que derogar una circular de la Superintendencia de Bancos. Y hoy día, hace pocos días atrás, que pasó desapercibido. ¿El juicio de la Corte Suprema se la jugó? Sí, 5-0.
5-0. En el caso Banco Estado también la Corte Suprema se la juzgó. Y hace pocos días salió un fallo que es más relevante, es un supremazo, porque tiene una relevancia y una importancia fundamental hoy día. ¿Cuál fallo? El fallo del caso Cofisa, que es ABCDIN. Ya. Y ese fallo va a ser fundamental, porque... Porque, ¿qué dice? El fallo declara que las comisiones por administración y distintos tipos de comisiones son comisiones ocultas, pero que son parte de los intereses. Y por lo tanto se los agrega al interés que se cobra por el... Perfecto. Y pasan, incluso en este caso, superan la tasa máxima compensación. Entonces... Le pone un paralelo. Y eso sí que es clave. ¿Eso fue cuándo? Hace 2 semanas atrás. Pasó desapercibido. Pero hoy día el retail y los bancos están todos nerviosos. ¿Por qué? Porque hay demandas colectivas. Por ejemplo, cuando usted tiene la cuenta bancaria, ¿se ha dado cuenta que usted tiene una comisión por sobregiro no pactado? Y es una comisión fija que cobran los bancos. Bueno, esa comisión fija, usted se pasa $1 y tiene una comisión fija de 60.000 pesos. Por $1 que usted se pasó de sobregiro no pactado en la línea de crédito o en la cuenta corriente, usted se pasa $1, si le cobran un sobregiro no pactado, una comisión fija, 60.000 pesos. ¿Qué interés puede aplicarse? Bueno, eso está en discusión en los tribunales. Ya hay 2 demandas por eso contra bancos. Entonces, esto es lo que... Esas son comisiones ocultas, pues. Hernán, y ahora que lo estamos escuchando, vamos a llegar a mirar los que tienen cuenta corriente, a ver si... y pueden sumarse a las demandas, ¿o no? ¿O esto marca...? No, mire, en el caso de las demandas, Beatriz, en el caso de las demandas colectivas, las asociaciones de consumidores y el CERNAC tenemos la atribución de representar a todos los consumidores por igual. No necesita ir a firmar nada, no necesita ir a hacerse parte, porque ya está representado. Por lo tanto, la ley nos da el derecho a representar a todos los consumidores afectados por un mismo hecho en una demanda colectiva. Por lo tanto, están todos representados, sin necesidad de ir a adherirse, cómo me acoparse, no, estalla. En el solo hecho que estemos llevando a cabo estas demandas, está representado y lo vamos a representar hasta el final. Estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias y en esto hemos sido siempre con ese mismo principio. Tenemos que defender a los consumidores hasta las últimas consecuencias. O sea, qué curioso cómo uno se da cuenta de lo que puede pasar. $1, 60.000 pesos de uno no se da ni cuenta. De repente que aparece la cuenta y le explican, no, si mire, esto está así, porque si usted le... Pero uno no sabe que es por $1 y le caen encima con 60.000. Hernán, quería llevarlo ahora al caso de colusión del Confort, que está en pleno proceso, porque tiene que, independiente que haya delación, o sea, que hayan aceptado que hubo colusión, tiene que pasar por el Tribunal de Libre Competencia. ¿Usted cree que van a seguir los mismos pasos en demanda colectiva? ¿Van a presentar algo similar a lo que hicieron con los pollos? Bueno, lo primero que hay que hacer aquí es un estudio técnico económico para llegar a saber y determinar el daño a los consumidores. Eso fue lo que hicimos con el caso pollo. 4 meses trabajando un equipo de economistas que analizó toda la información que tenía el informe del hoy ministro Gómez Lobo, que fue el que hizo el informe para la Fiscalía Nacional Económica, y él determinó el daño global en $1.600 millones. Él, y en el informe, también lo analizamos, los informes de la ODEPA, porque ahí tenemos que buscar cuál es la producción, la importación, las ventas. Toda la información se recopiló, la propia Fiscalía, ver la información pública que tienen las propias empresas, con sus utilidades, las rentabilidades, la información de la APA. ¿Están haciendo eso o tienen que esperar al Tribunal de la Libre Competencia? Es que, claro, nosotros en el caso pollo esperamos que saliera el fallo de la libre competencia. Como ellos apelaron a la Suprema, esperamos que saliera el fallo de la Corte Suprema para poder hacer la demanda. Y en este otro caso... mientras tanto estaban estudiando todo. Pero claro, mientras tanto estuvimos esperando. Cuando salió el fallo de libre competencia, nosotros nos pusimos de lleno a trabajar, a estudiar y a preparar la ¿Están haciendo lo mismo en el caso de... Bueno, en este caso estamos haciendo lo mismo. O sea, ya hay un equipo trabajando, un equipo de economistas y abogados que están analizando el caso, revisando la
documentación, veremos cómo va avanzando en el tribunal, pero estos casos hay dos cosas distintas, como les decía yo anteriormente. En el caso Pollo, ellos siempre negaron la colusión. Sí. En el caso Papel está reconocida. Entonces hay algo avanzado. Es algo distinto. Por lo tanto, yo creo que en el caso Papeles tenemos más opción de todavía menos, la pelea es menos dura a lo mejor. Hernán Calderón, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muy bien, Beatriz, un gusto. Buenas noches. Y nosotros vamos de inmediato a Mentiras Verdaderas. Está listo Ignacio Franzani. Buenas noches.